Hoy vamos a platicar de un sector de la población que tiene necesidades específicas y ese sector cada vez está creciendo más. Estamos hablando de las personas mayores y para ello hay quienes están estudiando este sector de la población, que son, entre otros, los gerontólogos. Hoy nos acompaña el licenciado Fernando Rodrigo Melo Valdés, especialista en marketing y actualmente cursando la licenciatura en gerontología, ya bastante cerca de terminar. Tuvimos una plática informal hace unos días, nos conocemos de hace muchos años, tenemos una amistad de muchísimo tiempo y hoy queremos platicar con ustedes acerca de una serie de necesidades que se dan en distintos ámbitos, pero uno de ellos en las viviendas. Y para eso pues invitamos a Fer y pues muchas gracias que aceptaste estar por acá con nosotros. Y vamos a platicar ahora sí de este tema. Pues si quieres ir introduciéndolo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, más que nada saludar a las personas que por ahí nos están escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estar bien, esa es la parte importante. Quisiera yo empezar esta plática un poquito en el sentido de entender cómo es que nosotros vamos evolucionando a través del tiempo, cómo van cambiando nuestras necesidades y el cómo pensamos de una manera y terminamos de la otra. Pero antes de eso, perdón, se me fue un poco la idea, era el por qué estamos en esta parte de la licenciatura en gerontología. Bueno, como Gebor comentaba, yo soy mercadólogo, soy maestro en administración, eso fue lo que me dediqué, lo que estuve trabajando, pero después estuve en la universidad como catedrático. Por último, ya tenía yo que retirarme. El retirarte es un cambio fuerte porque de pronto estás acostumbrado a la parte de la actividad, estás seguro en algo y de un día para el otro cambias completamente. Y eso es donde yo quiero hacer precisamente esta parte. La primera imagen que yo tengo acá es precisamente esta situación de cuando nosotros empezamos, desde alguna manera, siendo muy jóvenes, empezamos a crecer hasta que somos adultos. Van cambiando completamente las necesidades en este hogar. Entonces podemos ver cuando tenemos a papá, a mamá que nos están cuidando, que están dentro de la parte de la casa, a cuando de pronto somos personas adultas y que de alguna manera tenemos ya situaciones diferentes. Y lo mismo va a pasar en la parte intermedia. Entonces sí quisiera platicar un poquito acerca de cómo van cambiando estas necesidades a través de lo que va a ser la parte del tiempo. ¿Pasar la siguiente? Sí, vamos entonces a empezar un poquito y el primer concepto que estamos viendo es que la vivienda no es estática, la vida tampoco lo es. ¿Por qué? Porque pues las necesidades siempre van a estar cambiando y estas van a ser cambian radicalmente con la parte de la edad. Cuando un matrimonio joven está en casa, pues a lo mejor el primer hijo que tienen, pues necesitan la cuna, necesitan ciertos cuidados, necesitan ciertas situaciones que sean específicos para ese nuevo habitante. Pero cuando tenemos adolescentes, saben que lo que van a hacer los colores. Perdón, es que ayer estuve gritando con el partido, entonces así como que eso estuvo fuerte. ¿A quién le ibas? No, el que ganó, España, sí, bueno. Completamente. ¿Está bien? Estuvo muy bien. Sí. Pero bueno, estamos de acuerdo. De alguna manera les venía platicando. Entonces, después vienen esta parte de las habitaciones para adolescentes. Pero después resulta que estos adolescentes también se llegan a casar. Y a veces vienen a vivir a la propia casa. Y es cuando nosotros tenemos que empezar adecuaciones. Porque a veces es mi familia más otra familia que también está llegando porque todavía no son independientes. Quizás con el tiempo, hasta tenemos a los hijos, tenemos a los nietos, y de pronto los hijos, los nietos se van y nos quedamos solos nuevamente. Entonces se dan cuenta, esto va a ir cambiando a través del tiempo. Las necesidades de lo que es la parte de la casa, la casa cobra vida, donde se tiene que ir adaptando precisamente a las necesidades de estos habitantes. Ahora, la parte importante, debido a la transición demográfica que nosotros tenemos, cada vez regresamos un poquito. Cada vez tenemos menos niños, si lo podemos ver aquí. Y ahorita tenemos muchas personas en la parte media. Pero para el 2030
En este momento ya tenemos más o menos el 12% de la población son personas adultas mayores. Y esto significa que ahora hay más personas adultas mayores que niños. ¿Qué implica? Pues una serie de cambios completamente tremendos. Desde el punto de vista comercial, vamos a poner algunos ejemplos. Los pañales para niños ahora son pañales de incontinencia, o sea que se tuvieron que adaptar a esta serie de cambios. El aceite para poder limpiar a los bebés ahora es aceite para desmaquillarse. Entonces, si los mismos productos van cambiando, eso significa nuevos retos, nuevas oportunidades que nos van a estar cambiando en todos los sentidos. Estamos hablando de la tasa de las mujeres, antes eran 6 hijos por mujer. Sí. La tasa de reemplazo es 2.1. Pero actualmente México está en 1.7, 1.6. Significa que no tenemos problemas tan graves como Corea, que está abajo del 1, que son sociedades que tienden hasta a desaparecer, pero también la japonesa, que donde los adultos mayores van a estar predominando. México está en esta parte de transición. Todavía tenemos cierta reserva de personas que siguen de alguna manera soportando a los adultos mayores. Que van a reemplazar. Que están reemplazando. Pero estamos llegando a un momento en donde los adultos mayores van a ser los más. Entonces, tenemos nosotros que pensar en cuáles van a ser esas necesidades, a diferencia de que cuando se tiene una casa, cuando nosotros somos jóvenes, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar buscando? Sí. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros iniciamos lo que es el buscar una casa, cuando somos jóvenes, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero una casa propia, o sea, es lo que yo estoy buscando, que sea amplia, luminosa, que esté ventilada. Quiero ver ahí, que mis vecinos me vean, que yo los pueda ver, que esté yo en lugar cómodo y como que estoy buscando el mejor ambiente, que esté bien ubicada. Y bien ubicada me refiero de a ver, si la señora tiene que salir con las canastas cargando al mercado, si tiene que llevar a los niños a la escuela, si los tiene que de alguna manera la parte de los parques, o sea, eso es lo que yo estoy buscando, pero también busco la seguridad. No quiero que me la grafiteen, quiero sentirme seguro. Entonces, son varias situaciones que estoy viendo lo que puedo tener. Con áreas verdes, para que los niños puedan de alguna manera jugar, que esté bien construida para que dure para toda mi vida, casi es cuando lo vemos cuando somos jóvenes, que mi inversión dure todo el tiempo, que se hace accesible los planes de crédito, que de alguna manera yo tenga acceso a esos planes. Entonces yo busco esta parte de que lo que sea más propicio para mí, que esté diseñada hasta mi gusto. O sea, estamos hablando desde un punto de vista ideal, ¿no? De lo que me gustaría, de alguna manera, qué es lo que yo estoy buscando. Que sea un lugar en paz, donde yo pueda llegar, donde esté yo tranquilo, donde pueda realmente disfrutar de esta situación. Y bueno, donde también tenga yo flexibilidad para moverme, porque a lo mejor si quiero ir al centro, pues a lo mejor en esta ubicación donde estoy está muy cerca, pero si yo vivo un poco más lejos, donde pasa el colectivo, el urbano, etcétera. Entonces son varias situaciones donde se define la casa de mis sueños, ¿no? ¿Cuáles en realidad las motivaciones? ¿Qué es lo que estoy buscando ahí? Como que la parte del zen, de la paz, del amor que le tengo a la casa. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué realmente busco? La seguridad y la estabilidad. La salud, el confort térmico, que sea una casa así hogareña, el acceso a los servicios, que tenga yo el gas, hasta el de los elotes, que todo lleguen a mi casa, que tenga yo esa protección emocional, que mi casa realmente sea mi casa. Quiero ver la naturaleza, quiero ver la durabilidad, la eficiencia, que sea asequible, que la pueda yo pagar. Quiero tener ese control de espacios, si me gusta los adornos, o sea, que de alguna manera verlo ahí, la pertenencia, porque también tengo cierta necesidad de tener una clase social de cierto tipo, que normalmente yo le estoy buscando de cómo quiero yo tener esa pertenencia y ciertos tipos de flexibilidades, ¿no? Entonces, la primera vivienda, ¿cómo es que nosotros cómo es que decidimos irnos por ella? Pues es el futuro, ¿no? ¿Qué futuro tengo yo aquí? ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero la parte de la independencia, o sea, de alguna manera generar mi propia familia. Quiero un patrimonio para los que vienen. Quiero el crecimiento familiar. ¿Qué criterios voy a tomar? O sea, ya viendo mi bolsillo, cuestiones de ese tipo, pues quiero la ubicación, ¿no? Pues la mejor ubicación. Quiero lo que es la parte del precio.
el tamaño, porque igual, bueno, en mi caso, en mi juventud, eran familias de 6 integrantes, 8 integrantes. Los comedores se hacían con 6 sillas, con 12. Ahora vienen con 4. Y es más, en la barrita es suficiente ahora para poder integrar toda una familia. Entonces van cambiando esa necesidad. La plusvalía, ¿dónde estoy? O sea, de alguna manera, si amanece el graffiti en mi casa, si veo personas por ahí que están fumando cuestiones olorosas, o sea, de alguna manera va a bajar el precio de lo que va a ser mi propiedad. Entonces, son de las situaciones que yo querría ver ahí. La cercanía al trabajo, escuelas, ¿no?, que también estamos buscando, y no hacer lo que sucedió en Ciudad de México, ciudad satélite, donde tenías que aventarte 1 o 2 horas para poder llegar de la ciudad satélite, el satélite, para poder llegar a trabajar al centro. Lo que sucede en Santa Fe, que te tienes que desplazar desde un lado hasta el otro. En mi caso, estando en Pachuca, ese tipo de situaciones se dan porque todo lo que es la población, los nuevos fraccionamientos están en San Antonio, Santa Matilde. Para ir al centro de Pachuca, pues es mucho tiempo. Tulancingo igual veo que está sucediendo de esta manera. Entonces, bueno, son situaciones que nos van cambiando este tipo de panorama, ¿ok? Ahora, quedamos que nosotros vamos cambiando conforme va pasando el tiempo. Y si ya comentamos de que cada vez van a ser más personas adultas mayores es el término correcto, de que tenemos que atenderlos, entender para atender a estas personas. Pero ¿qué es lo que están buscando? ¿Cómo cambia de cuando yo tenía 20 años, cuando yo tenía 30 años, a lo mejor 40 años, pero que ya no es lo mismo a los 50, a los 60 o hasta los 70 años, porque van a ser cambios muy drásticos, quizás de los 60 a los 70. Una persona a los 60 años es una persona adulta joven, o sea, que todavía se puede mover, que es independiente, que puede peinarse, que puede cocinar, que puede hablar por teléfono. Pero quizás una persona en los 70, 80 años que ya requiera ayuda para sus compras, para hablar por teléfono, con la tecnología, cambia completamente y drásticamente todo lo que es este enfoque de lo que es la parte de la vivienda. Entonces, esas son de las situaciones que a lo mejor un poquito yo combinando la situación de gerontología, porque en gerontología es multidisciplinaria. Entonces, es cómo hacemos esos ambientes amigables para las personas adultas mayores. Y esas personas que estamos mencionando como ambientes amigables, pues ahí podemos ver algunas situaciones que platicábamos ya con anterioridad, la movilidad. Sí. Porque hasta para ir al baño va a ser completamente diferente. La mayor parte de las caídas se dan en el baño. Sí. Entonces, tendría yo que ver y produce bañar la fractura de cadera, que sí, es de los más común y que lleva a la muerte en gran mayoría de los casos. Va dependiendo cómo se cuide de todas maneras. Pero, por ejemplo, un adulto mayor para la parte de la limpieza, o sea, vamos a necesitar la regadera, pero la regadera, ¿cómo le llaman? De teléfono. De teléfono, porque precisamente las necesidades de limpieza son diferentes. Hasta en silla de ruedas. Claro, o sea, la silla de ruedas, pero cuando tienes una silla de ruedas. Pero si esta persona ya es completamente, con una distrofia completa y que ya no se puede mover, a lo mejor necesito una grúa para poderla levantar, para llevarlo al baño. Entonces con esa grúa yo tengo que llevarla hasta el baño para poderla cambiar de posición. O hacer baños de esponja en la misma cama. Sí, o sea, va dependiendo hasta dónde va llegando la parte de la movilidad, pero si tiene los baños como tú dices ahorita, el baño de esponja, ¿qué tan preparada está para esa parte del agua? Porque normalmente son pequeñas albercas, se van a inflar y de alguna manera haces tu labor, vas a estar moviendo de un lado al otro, pero ¿cómo lleno la parte del agua? Después, ¿cómo tengo que sacar el agua? Hablaba yo de la grúa, ¿cómo es que la vas a mover a través de lo que va a ser las distancias que deben existir? El recorrido. Hay personas que a lo mejor, ¿qué es lo que se mide, no? Eres capaz de levantarte de cama, ir hasta un sofá o de poderte cocinar. Entonces, esos recorridos cortos es lo que nosotros tenemos que empezar a checar y de alguna manera, ¿qué es lo que buscamos en los adultos mayores o cómo van a ver ahora la vivienda? Cambia completamente la casa de los sueños. Ahora ser de alguna manera la casa de cómo me adapto yo o cómo es esa mejor casa para mí. Entonces lo que trato de buscar es la autonomía, porque de alguna manera ese temor como adulto mayor que tengas que estar molestando a alguien para ir al baño,
para hablar por teléfono. Estar solo y sin dinero para que alguien te asista. ¿No? O sea, va dependiendo qué tan grave, si es una discapacidad leve, grave, media, cómo va a ir avanzando, qué es lo que se espera. Si esta persona a lo mejor con rehabilitación la alcanzamos a rescatar, o bien es una persona ya en un estadio ya completamente avanzado. Entonces son situaciones completamente diferentes. Entonces quiero la autonomía, pero también la parte de seguridad. Una persona con demencia, no le puedo dar una llave o que esté la puerta abierta, porque lo voy a encontrar, perdón. Si la encuentras, porque a veces se puede perder y no volver. Entonces la parte de seguridad, pues también, pero una persona con demencia se va a perder dentro de su propia casa. Sí. Entonces, o sea, son cuestiones de alguna manera diferentes. Pero también quiero una continuidad emocional. O sea, ¿dónde fue donde viví, dónde pertenecí? O sea, no me pueden arrancar, como hace un rato yo estaba mencionando, de mi trabajo, te jubilas, se acaba todo. Tú no puedes quitar a una persona adulta mayor que ha vivido en su propia casa y de pronto se va a vivir con la nuera, con el hijo, cuestiones a otra colonia. A otra colonia, porque de alguna manera lo vas a afectar emocionalmente. Entonces también yo tendría que estar viendo eso, esa continuidad emocional. Mi casa es mi casa, es mi cama, es mi cajón, es mi vista, son mis vecinos. Entonces también tendría yo que estar pensando en una serie de circunstancias. El manejo de enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades es lo que estoy manejando? Si de alguna manera es persona que puede estar sola, definitivamente ya no puede estar sola. Si tiene debilidad visual, si tiene, ya habíamos manejado también esa situación de la movilidad que tenga, que tanto puede hacer por sí misma, si es capaz de levantarse, si necesita algunos apoyos técnicos que pueden ser muletas, que pueden ser andaderas, que pueden ser sillas de ruedas. O sea, son muchas situaciones que yo tendría que estar viendo para poder adaptar y evitar esas caídas que sí, en realidad son un foco muy rojo para las personas en la tercera edad. Es de lo que nos tenemos que estar cuidando completamente. Sí. Ahora, aquí de todo lo que has mencionado, a mí me parece muy importante algunos hitos que comentaste, ¿no? Ha habido un gran problema con las personas jubiladas, que efectivamente de un día a otro no saben qué hacer. No tienen un plan a partir de ahí. Lo que anhelaban era no volver a poner un pie en el trabajo, no tener jefe, no tener nada que hacer y pues estar un tanto libres. Pero si no hay un plan de vida, un propósito de vida, una serie de actividades que poco a poco ya las haya ido conceptualizando, pues va a enfrentarse a un problema muy serio. Ahora, en cuanto a lo que mencionaste y que es un poquito el punto común entre lo que tú haces y lo que yo hago, es precisamente, como dice, todo lo que tiene que ver la adaptación de las viviendas, o cómo preparamos las viviendas para esta etapa de la vida, ¿no? Y ahí creo que hay varios factores que son importantísimos. Esta imagen es muy buena para hablar de varias cosas. Una, yo creo que cualquier vivienda de 2 niveles, donde normalmente ponemos las recámaras arriba, yo creo que debería de tener una recámara en la planta baja, adaptada para personas no solamente de edades avanzadas. De pronto puede haber una operación de alguno de ellos y no lo puedes estar subiendo y bajando, ¿no? Puede tener una fractura, puede requerir trabajar en su casa, requerir recibir a personas. Y si nosotros tenemos una recámara en la planta baja y un baño con las medidas y adaptaciones necesarias para poderse mover incluso en silla de ruedas, eso generaría una gran ventaja para esa casa, plusvalía como la que tú mencionaste en algún momento, un valor que incluso se incremente. No vamos a desarraigar a esa persona que además se va a enfrentar a otros problemas a través de los años, como el nido vacío, como la viudez, la separación, el divorcio, que va dejando incluso en casas muy grandes a una sola persona. Cada vez el número de personas solas va creciendo también, y muchas de ellas pues asociadas a casas muy grandes en relación a sus necesidades. Pero además casas en las que no fue contemplados muchos de estos aspectos y que les hubiera ayudado muchísimo, como por ejemplo tener, como mencioné, una recámara
adecuada, donde se pueda mover incluso en silla de ruedas, un baño que le quede cerca, donde se pueda mover incluso en silla de ruedas y que tenga los espacios necesarios, ¿no? Por ejemplo, aquí varias cosas son muy importantes. Aparece la regadera de teléfono, aparece una silla para poder sentar a la persona que se va a bañar ahí. Aparece un pequeño sardinel, ese sí lo evitaríamos. Tendríamos que pensar en una coladera de rejilla que impida que el agua salga, pero que no tengamos un pequeño tropezón como es en este caso, porque con escaloncitos tan pequeños, un adulto mayor que tiende cada vez a arrastrar más los pies y va viendo cada vez menos, pues puede caerse fácilmente. Todas las barras de apoyo, el botón de emergencia o botón de pánico, que es importantísimo colocar varios en los baños. Aquí en esta imagen también nos ayuda para ver que faltaría un espacio de transferencia, así se llama, entre la silla de ruedas y la taza de baño, que también tiene una altura ligeramente menor a la de los muebles comerciales en general. Entonces, este tipo de adaptaciones son fundamentales. La altura de los escalones en las escaleras. 18. No, 18 es el máximo reglamentario, pero nos hemos dado cuenta que alrededor de 16.5 de altura, lo que llamamos la altura o peralte, que es el término correcto, la altura del escalón, que no pase de 16.5, que ande fluctuando por ahí. La huella, o sea, donde apoyamos el 35. Pie, que sea 30 por lo menos, 30. Por reglamento se admiten huellas de menor dimensión, pero no es lo adecuado. Lo adecuado sería alrededor de 30 y un peralte de 16.5 más o menos, siempre constante, lo cual a veces es un problema muy serio. Cuando a veces se trazan mal las escaleras, uno se va dando cuenta, porque a medida que, aunque subas la escalera por primera vez, te das cuenta que subes 4 o 5 escalones y en el siguiente te tropiezas. Sí. ¿Por qué? Está más alto. ¿Sí? El último casi siempre. Sí. Y luego hay ajustes que a veces que nos hemos encontrado en algunas casas donde van los escalones 16.5 y el último mide 10, un peligro también. Y de regreso pasa que aquel que te tropezaste de subida, en el de regreso te vas a ir, ¿no? Entonces son tipos de, son cuestiones que aparecen en todos los proyectos, en obras, casas ya construidas, donde es importantísimo tomar en cuenta todo este tipo de cosas. Tú hablabas ahorita de temas muy importantes. En la lámina anterior manejaste pertenencia, ¿no? Muchos hemos prácticamente crecido y seguimos casi en el mismo barrio, la misma colonia. Entonces, cuando una persona mayor es sacada, se presenta el nido vacío, la separación, viudez, divorcio, entonces hay una persona en una sola casa y de pilón la casa puede ser muy grande. Y además, por distintos factores, a veces casi sacan a esa persona de ahí, ¿no? Ese es un problema todavía muchísimo mayor que se suma a todos los anteriores. Hablábamos de aquí de los apoyos, ¿no? También luces, focos pilotos que tengan una luz muy tenue que permita que alguien se pare, que no tenga que hacer un recorrido para prender el apagador que me queda muy lejos. Entonces necesitamos para iluminar adecuadamente algunos lugares, 2 o 3 puntos distintos desde donde vamos a poder prender uno o más focos. También algo que mencionaste anteriormente, aquí lo anoté. Sí, de hecho, mira, o sea, la tecnología o lo que se está ocupando, o sea, el cómo nosotros nos vamos complementando, porque hablabas de las escaleras. Entonces tienes las salvaescaleras, las grúas, que de alguna manera sientan, suben, y que de alguna manera son parte de las adaptaciones que se están manejando, o de pequeños elevadores. Esto de la accesibilidad, de la iluminación, personas, por ejemplo, hiperplasia de próstata benigna, que en la noche se tienen que levantar varias veces. Entonces, cuando tú haces intervenciones desde dónde deja sus zapatos, para que no se vaya a caer, y con la inteligencia artificial, pues a lo mejor con aplauso o de alguna manera
cómo es que vamos complementando esa parte de tecnología, el Internet de las cosas, que de alguna manera complementan ya para poderles apoyar a estos adultos mayores y que de alguna manera, por ejemplo, apagar las estufas, que también la misma inteligencia artificial ya puede detectarlo, que puede hacer personas que están atentos con ellos, de neutralizar lavadora, licuadora o checar cuando están prendiendo, porque a lo mejor hablamos como demencias. Hablamos de personas que ya empiezan a olvidar cuestiones, entonces es mucho más allá también y de cómo vamos acondicionando espacios que de alguna manera sean amigables con el adulto mayor. Y ahorita que mencionas todo eso, vemos, no solamente se trata de la edad, sino se trata de toda una serie de fenómenos asociados a la edad, ¿no? Físicamente, uno de los aspectos que dan ciertas mejores probabilidades de una vida más menos complicada es el ejercicio, lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? La pérdida de masa muscular en el adulto mayor se asocia, sarcopenia se llama, sarcopenia, ¿verdad? Se asocia a muchísimos problemas, entre ellos la fractura de cadera, que es probablemente en los adultos mayores una de las lesiones más frecuentes, pero más serias, que en muchos casos lleva a la muerte por todas las complicaciones que trae. Entonces, todo lo que hablamos ahorita, si gustas la siguiente, y de los complementos para adaptar las viviendas. Ajá, ahí está precisamente lo que estamos platicando en este momento. Mira. 1 de cada 3 adultos mayores cae cada año. El 70% de las caídas ocurren dentro de la vivienda. El 30% de los adultos. El 70% de las caídas ocurren. Ajá. No, el 30% ya. cae, ¿no? Entonces... y en algunos de ellos después es recurrente. Ajá. Una segunda caída y les va peor, ¿no? Claro. O sea, entonces de alguna manera... Ahora, sí, siempre nos están diciendo... Tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir, etcétera, evitar lo que es la parte de estrés. Y decimos, sí, claro, pero en la tercera edad, en personas adultas mayores, es completamente obligatorio seguir con ese tipo de recomendaciones. El comer bien, proteína, músculo, para poder mover precisamente esta situación de que no me vaya a caer, necesito músculo, entonces necesito comer bien. Pero si no tengo bien ajustados mis dientes, bien la consecuencia, no como bien, no tengo músculos, no me muevo, dejo que me consientan, problemas a lo mejor un poquito de tipo psicológico, pero que me quedo en cama, que de alguna manera no me muevo, no hago ejercicio y otra vez debilito órgano que no se usa, se atrofia. Entonces vamos en conjunto. Esta parte de necesidades de tercera edad, porque a lo mejor necesito mi pequeño gimnasio ahí alrededor también de donde yo estoy. Y gimnasio me estoy refiriendo a la situación de que me tengo que levantar, sentar, hacer gimnasia en una silla, cuestiones de este tipo, tai chi, etcétera. Entonces son una serie de necesidades que se van acumulando en esta vivienda en la tercera edad. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas situaciones donde también vemos este 90% que quiere envejecer en casa, pero solo el 15% de las viviendas están preparadas. Todo mundo quiere vivir donde fue feliz, donde es feliz, pero a veces no se puede porque en una demencia pues ya no puedes estar tú solo. En situaciones a lo mejor de dependencia plena, donde ya no eres capaz a lo mejor de contestar el teléfono o de cocinarte, pues no puedes estar solo. Ni de levantarte siquiera, ¿no? Ni de levantarte siquiera. Hablábamos hace un rato del baño de esponja, cuestiones de tipo. Sí. Entonces necesidades tan básicas y en un adulto mayor tan bochornosas como el hecho de no poder ir al baño y tú solito poderte asear. Y que te gane en la cama, ¿no? Pues Calzones, ¿no? ¿no? Cuestiones de tipo. Entonces, o sea, son varias situaciones y que son muy penosas, ¿no? Una persona que usa pañal entra en una situación de muchísima vergüenza, ¿no? Si no lo trae. Sí, pues cuando hay incontinencias, cuando empiezan, estás acostumbrado a salir completamente, pero esas pequeñas incontinencias, perdón, o sea, vas caminando en la calle y de pronto tengas un accidente, pues es completamente vergonzoso, tanto para hombres como para mujeres. Te gana en la calle, imagínate. Exacto. ¿No? Entonces, prefieres quedarte en tu casa, dejas de salir. Al dejar de salir, dejas de socializar. Viene la parte de depresión, viene la parte, o sea, de deterioro, pero casi inmediato. Entonces, son de las series de situaciones que tendríamos nosotros que estar checando. Esa parte de socialización, el abandono a los viejitos es fundamental. Personas adultas mayores. Bueno, para que también lo entendamos todos, ¿no? Personas adultas mayores y un poquito más mayores. Te van a funar.
Es una parte muy importante y es muy serio, porque a veces nos damos cuenta que no solamente en la casa existen una serie de limitaciones. A veces, aunque exista la mejor intención de esa persona de salir, desde que pone un pie en la banqueta se da cuenta que se entra a un ambiente hostil, que no es nada amigable con él. Las banquetas cacarizas, las rampas donde cada quien a partir de la puerta para afuera en la banqueta hace lo que quiere. Ese espacio, y es tan común aquí y seguramente en muchísimos lados, ¿no? Una inclinación, una pendiente de las rampas impresionante. A veces no se puede caminar ahí porque aunque estés físicamente muy entero, puedes las caminar. Las propias calles, ¿no? Aquí en Tulancingo. Las calles, pero bueno, lo que haces en el cerro, pues no hubo otra manera de poblar eso, el cerro, pero en la parte plana tú ves cómo la salida de las cocheras. Las cocheras con esas rampas donde invaden. Las jardineras. Las jardineras, los árboles, postes, los anuncios. Los tirantes de los postes. Afortunadamente ya no hay. Las retenidas, pero existen muchos todavía. Sí, pero... los raigones de donde había un poste y lo cortaron, pero queda... ese pequeño obstáculo que mencionamos en el baño, en las calles es absolutamente común. Entonces, todo este tipo de situaciones, como no las atendemos, como sociedad, limitamos mucho la posibilidad de que un adulto mayor salga a caminar, salga a comunicarse y a convivir con otras personas. Y eso también le lleva... En los hospitales, cuando tú llegas, un adulto mayor, escaleras, sus rampas para poder subir, o sea, completamente empinadas, o sea, ni siquiera... Tocas algo importantísimo. Las rampas deben tener una pendiente entre el 6 y el 8%. ¿Eso qué significa? Que yo mido 1 metro en forma horizontal y aquí solamente debo subir máximo 6, ya exageradísimo 8 centímetros. ¿Por qué? Uno camina una rampa así y dice, pues está muy sencillo, yo no sé para qué quiere, por qué tan largas. Sí, porque tienes que pensar en una persona que usa bastón, andadera, silla de ruedas, muletas, que el piso puede estar resbaloso, que al usar silla de ruedas, una pendiente mayor no tiene la fuerza necesaria en los brazos para frenarse o para subir. Tenemos aquí ejemplos clarísimos en la entrada. No sé si has hecho análisis del Banco del Bienestar. O sea, no sus rampas y demás para entrar al cajero. Entonces, para checar, ahorita nada más así como que me entró la... Ah, sí, están muy... No, o sea, no he ido, pero, o sea, fue así nada más como... He visto, tenemos un registro fotográfico muy amplio de todo este tipo de cosas y nos encontramos en distintos negocios, los bancos, Sí, o sea, de manera general no están les haríamos muchísima publicidad, pero vayan a ver el banco que está por el Caballito, que tiene adopasto y que tiene una pendiente tanto en la rampa vehicular como peatonal, impresionante. Y regresando a la importancia de las rampas deben tener, de acuerdo al reglamento, una pendiente máxima de... 6, a nosotros nos gusta del 6%, buscamos que sea así. Todavía hace tiempo se manejaba un poquito la del 8%. Buscamos que sea 6%, pero a cada 6 metros tiene que haber un descanso completamente horizontal. No un descanso ahí como a medias, no, completamente horizontal, donde prácticamente el mismo ancho de la rampa sea el alcance del descanso. ¿Y esto por qué? Porque se requieren hacer estaciones de descanso precisamente para estas personas. Y esto debe aplicar en todas partes. Tenemos aquí rampas, incluso en puentes públicos como el que comunica a La Morena, ahí por Tacos Memo. Pues véanlo, es increíble que hayamos hecho un puente tan mal diseñado y se construyó como se diseñó. Y así hay muchos casos, hay bancos, hay tiendas de estas que dan a crédito, esas tiendas muy grandes. Vean las rampas que además invaden la vía pública para hacer su rampa, invaden la banqueta para hacer rampas o para hacer escaleras o poner escalones de más. Y como decías, efectivamente, al salir en la banqueta nos encontramos la retenida de los postes, anuncios, botes de basura, exposición de mercancía, bancas, infinidad de cosas que muchas cosas, postes, por ejemplo, también.
muchas cosas que impiden esto. Entonces, todo ese tipo de factores impide mucho la sociabilización de los adultos mayores. Quisiéramos sacarlos. Véanlo aquí, hay adultos mayores que los llevan en silla de ruedas, pero en la calle. Es más seguro caminar en la calle que los lleven por las banquetas, ¿no? Entonces tenemos mucho que hacer ahí en cuanto al diseño. Y efectivamente todo lo que decías ahorita, pues lo que son las caídas, mucho de esto lo podemos evitar a través del diseño. Y ve la parte importante, porque a todos nos conviene. Hay así como el pet friendly, como el restaurante de 5 estrellas y demás. Hay lugares de manera específica que se atienden lo que es el turismo gerontológico. Entonces, si hay hoteles que puedan tener esa certificación donde son amigables con las personas adultas mayores, significan que desde el momento en que llegan ahí, no van a tener esas escaleras pesadas, sino que van a tener la parte de movilidad, que van a tener la parte de cómo se pueden comunicar. O sea que de alguna manera el bar, el restaurante, se puede enfocar con los menús propios para el adulto mayor. Entonces como que es una serie de situaciones que vamos en conjunto, la parte de diseño, la parte de alimentación, la parte de hospedaje, la parte de transporte, que es de alguna manera atender a esos adultos mayores, y eso ya es el enfoque gerontológico que se está buscando, entender para atender. Nuestros adultos mayores cada vez vamos a hacer más, porque bueno, ya estamos cerca, pero que de alguna manera pues, necesitamos ese tipo de servicios. Claro. Ya lo verán mis nietos. Pero como somos optimistas, esperamos sí estar ahí. Sí, entonces bueno, son situaciones que vamos a tener que ir cambiando, hacernos conscientes de que existen y que de alguna manera es beneficio de todos, ¿no? O sea que de alguna manera se va dando esta derrama de necesidades y que debemos de nosotros de ir atendiendo. Mira, ahorita tocaste algo que cuando voy a algún restaurante siempre le pongo mucha atención. Yo no sé si aquí en Tulancingo hay un restaurante que esté adaptado, que esté adultos mayores. Para adultos mayores. Yo no lo conozco, ¿sí? Y por ahí también tenemos algunas fotos de las que discretamente he tomado, pues sí, para no meterme en problemas, pero te das cuenta cómo cuando tiene el restaurante tiene escaleras, tenemos que subir, y me ha tocado incluso ayudar a alguna persona, entonces, luego la van desplazando para ir al baño. Entre mesas también, o las distancias. Y el baño también tiene un escalón para poder entrar. Entonces no tiene las condiciones necesarias. Y el transporte público tampoco tiene las adaptaciones necesarias. Pero además, en cierto modo, en términos generales, hay poca atención de parte de los operadores para considerar que la distancia que dejan entre la banqueta y donde baja la gente de la micro es mucha. Tiene que dar un paso, casi un brinco muy alto entre el interior de la micro y el suelo. Si tuvieran la consideración de pegar la micro a la banqueta, ese brinco es menor y no expondría tanto a las personas. Y algo muy importante que seguramente ahorita nos vas a platicar algo más, es que todo este nicho poblacional va creciendo. Completamente. Y por tanto es un mercado, hablando de términos económicos, cada vez mayor, además con necesidades muy específicas, en volumen va creciendo y no lo vamos atendiendo, ¿no? Hace rato platicábamos de las viviendas de interés social y pues ojalá haya cambios reales donde una gran cantidad de ellas considere esto. No tiene caso que se hagan todas iguales, sin identidad propia, y donde en el caso de algunos amigos pues ni siquiera por ciertas condiciones de un familiar nunca haya podido entrar a la cocina, ¿no? Por ejemplo, casos reales, ¿no? Sí, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, vemos cuando ya todos se fueron, nos quedamos solitos en casa. Ahora sí, las aspiraciones reales, ¿cuáles son? Pues es de alguna manera seguir teniendo el control, ¿no? Tus posesiones, lo que tienes, estar en control de lo que es tu casa, la continuidad.
ese hecho de trascendencia, la parte de accesibilidad, de seguridad, de la conexión mínima con el espacio donde estoy, porque siempre todos tenemos ese espacio que estamos buscando. Aquí vemos un espacio completamente agradable con esta persona, ojalá y todos tuviéramos esa oportunidad, pero de alguna manera pues todo el mundo busca su sillita, su banquito, su mesita, y que de alguna manera estamos buscando. ¿Por qué? Porque la casa se va a volver un refugio, es un archivo de vida, es el territorio emocional, es la extensión del yo, es el respeto por la persona. Entonces, donde damos esa continuidad y donde nosotros queremos de alguna manera seguir siendo pues partícipes en nuestras decisiones. La siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ver cuando ya aparece la enfermedad, y que son muchos tipos de enfermedades que nosotros podríamos estar viendo, riñones, corazón, la propia mente, demencias, nuestros rangos de amplitud, cuestiones de ese tipo. Entonces son muchas cuestiones que nosotros tenemos que estar considerando, sobre todo en lo que es la autonomía o la dependencia. Y autonomía es cuando yo me puedo cuidar, cuando yo me puedo de alguna manera asear, cuando yo puedo comer por mí mismo, cuando yo tengo control todavía de todas las actividades que necesito para esa vida diaria. De hecho, se llaman actividades de la vida diaria, desde donde yo me levanto, voy al baño, me puedo asear, me puedo cepillar los dientes, puedo bajar a la cocina, o sea que de alguna manera conservo esas actividades de la vida diaria. Pueden ser también las actividades instrumentales, un poquito donde tengo que hacer pedidos por teléfono, salir a hacer mis compras, pagar las rentas, ir al banco, porque a veces ya no me alcanza tanto con la edad el hacer cuentas, ya no es tan fácil, el llevar el control, la tecnología me alcanza. Entonces, cuando nuestro cuerpo cambió, también cambian nuestras necesidades. Entonces podemos ver aquí alguna donde tenemos en el manejo del cuerpo la movilidad reducida, el dolor, el riesgo de caídas, los problemas sensoriales, el vértigo también, que ya es presente completamente. Entonces, desde me levanto, me doy la vuelta, ya siento que todo me está dando vueltas. Estoy viendo la televisión y todo me está dando vueltas. Sin considerar la cruda, ¿no? Es sin considerar la cruda. Entonces, de alguna manera, ojalá y todavía se pudiera, a lo mejor en ese entonces todavía seguir tomando. Pero bueno, son muchas situaciones que van pasando, ¿no? El manejo de tiempo, más horas en casa. Ya no vamos a trabajar, entonces tenemos que estar más tiempo ahí. Pero la parte de pasatiempos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros activar nuestra mente o ejercitar de alguna manera esta parte creativa? Porque nunca dejamos de ser creativos, solamente hasta que ya no tenemos cosas que hacer, viene el aburrimiento, viene la depresión, entonces tenemos que ir cuidando también, ¿no? Nuestras rutinas, la necesidad de previsibilidad, que también ya lo estamos manejando desde hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, el manejo de la autonomía es decidir, moverse, cocinar, bañarse, dormir, pedir ayuda sin perder la dignidad. Son necesidades que vamos a tener llegando a cierta edad, que sí o sí van a aparecer. A lo mejor sí jugaste fútbol, cuestiones de ese tipo, pero basta una pequeña caída, basta a lo mejor algún problema en un pie, las rodillas que dicen que fallan sobre todo. Entonces, bueno, tendríamos que estar viendo qué es lo que podría suceder. Los que jugamos es lo primero que nos vaya. Bien, vamos entonces a hacer este comparativo en lo que, ¿qué pasa? Habíamos visto este movimiento a través del tiempo, en un primer momento, en un segundo momento, y pues simplemente podemos ver ya estos comparativos, ¿no? De cómo se debe de planear a lo mejor lo que sería la vivienda en un principio, en una primera etapa de vida, a cuando nosotros ya tenemos un poquito de más edad. Entonces tenemos desde lo que sería la motivación, si es el proyecto de vida o la supervivencia, si el espacio, si es expansivo o conservador, los criterios, la ubicación de precio o la accesibilidad y la seguridad, los riesgos que me puedo endeudar o las caídas y el aislamiento, el diseño cuando tiene que ser amplio o cuando ya tengo rutas cortas, baño seguro, porque bueno, cuando somos jóvenes sí queremos grandes espacios y demás, pero cuando ya cuesta trabajo ir al baño, levantarte de la cama al sillón, o sea, ya son distancias enormes,
pero también el horizonte a veces despacio. Aquí como que está un poquito pesimista, ¿no? De 10 a 20 años, esperemos que cuando lleguemos a los 70 todavía podamos ver, y con los cambios que está viendo, pues llegar ya a unos 90, a lo mejor 100 años ya no son tan deseables, pero bueno, o sea, estamos ahí. Con buena calidad de vida. Mientras se tenga esa calidad de vida, mientras podamos comunicarnos, movernos, comer, seguir echando el mezcalito, cuestiones de ese tipo, bueno, valdrá la pena. Ya después, aunque sea untado, ¿no? Aunque sea ya después no más untado, ¿no? Y el uso, la convivencia o bien la terapia, el descanso, la rehabilitación, entonces son situaciones que nos van a ir cambiando. Y para concluir así un poquito ya de recomendaciones, y que de hecho tú ya nos las manejaste un poquito, estas serían algunas de ellas donde tenemos medidas claves y que a lo mejor desde el punto de vista de arquitectura tengas tú alguno más que nos puedas complementar o modificar. Con los pasillos de 120 a 150 centímetros para la silla de ruedas, para la parte de andaderas, para la parte de alguna mala seguridad, o cuando vamos acompañando a una persona, somos dos, no somos uno, entonces tiene que ser más amplio. Las puertas, las rampas ya las comentamos un poquito, los interruptores que de alguna manera en una silla de ruedas te queden, también los botones de los elevadores, sí. Pero también nosotros cuando estamos solos, también la accesibilidad a los contactos, porque igual si vas abajo, se te va la cabeza para encontrar el contacto. O si tienes vértigo. Exacto, o sea, que de alguna manera. Debe ser muy a la altura de la extensión del brazo, ¿no? Ajá. Y bueno, en cuestión del baño, tú ya nos platicaste aquí un poquito, ¿no? Sí. Antiderrapante y demás. Las tinas cero indicadas en esta etapa, porque es donde ocurre la mayor parte de lo que van a ser la parte de caída en el baño. Es la parte mayor problemática. Y a cualquier edad. La tina tiene un riesgo altísimo. Las cocinas, las encimeras, ¿no? Donde vamos a poner los alimentos, pero también a lo mejor los muebles donde guardamos nuestros trastes, cuestiones de ese tipo, que sean accesibles a la persona adulta. Los muebles, cuando pasamos de un sillón o entre sillas o cuando nos tenemos que acomodar a la mesa, también tenemos que considerar los espacios. La iluminación, que hace un rato también lo comentábamos, ¿no? Que a lo mejor inteligencia artificial, préndete, apágate, cuestiones de ese tipo. Y las superficies antideslizantes, prohibidos los tapetes ya en la tercera edad. Porque alfombras también. A lo mejor cierto material, pero normalmente preferimos algo que sea antideslizante. Pero es que el borde resulta muy peligroso. Personas con Parkinson que arrastran los pies, pues ahí se van de alguna manera a atorar sus zapatos con lo que sería la parte de la alfombra. Y bueno, aquí tenemos otras figuras que a lo mejor tú quieras complementar un poquito en este sentido. Mira, ya desde el punto de vista arquitectónico. Algo que valdría la pena enfatizar un poquito, por ejemplo, la iluminación. La iluminación, hablemos de la artificial y la natural, tiene que haber el mayor contacto con la iluminación de tipo natural. En eso creo que en muchos casos estamos fallando. No diseñamos considerando una muy buena iluminación natural, que es importantísimo. El contacto con la naturaleza, o sea, seguimos siendo animales, entonces el contacto con la naturaleza es importantísimo. Si hay no solamente ese contacto adecuado con la naturaleza, sino que ojalá en la medida de lo posible se complemente con elementos naturales, flores, plantas, árboles, etcétera, también es muy importante. Eso sería fundamental agregarlo. En cuanto a iluminación artificial, evitar que haya puntos ciegos, puntos oscuros, que haya el número de apagadores que encadenen el funcionamiento de tal manera que si yo estoy en un pasillo que comienza aquí, pueda prender los focos de este pasillo y apagarlos acá o apagarlos desde 3 puntos distintos. Encadenar el funcionamiento de la iluminación para que yo llegue a un punto, pueda apagar lo que dejé atrás y pueda encender hacia donde me voy a dirigir, y a su vez desde ahí apague y encienda otro. Esa parte del funcionamiento de iluminación artificial es muy, muy importante. Otra cosa también, algo fundamental en los baños. Aquí dice algo importantísimo. El giro, ¿a qué se refiere? Se refiere a que una silla de ruedas requiere un círculo
que mida de diámetro 1.50. 1.50. Es el giro mínimo reglamentario que me permita dar la vuelta, que me permita pasar a una persona, o que lo haga por sí sola, de la silla a una taza de baño, un espacio donde pueda yo estacionar la silla de ruedas y con barras poderme pasar a una taza. Ese espacio se llama espacio de transferencia. Los pisos, fundamental, aquí quisimos traer pisos rugosos, pisos que no, donde no, un charquito no me provoque un accidente, sino que el piso sea rugoso, que me permita no solamente evitarlo, un resbalón, sino que además hablabas de los pacientes, de las personas que arrastran los pies. Entonces, a través de los pies podemos a veces ir haciendo una lectura del espacio. Yo voy arrastrando los pies y me doy cuenta que este piso es muy liso. En cuanto llego a uno rugoso, que me puede indicar una zona como de semáforo en amarillo, ¿sí? Donde a partir de ahí yo tengo una situación de riesgo. Lo vemos mucho, por ejemplo, en los andenes del metro, en la Ciudad de México, sí, la parte lisa, luego una parte... invidentes también. Los pisos pododáctiles, la parte muy áspera, y a partir de ahí saben que ya están a un lado de las vías. Y lo que mencionabas ahorita de los pisos pododáctiles, estos que me permiten leer a través de esto y todos los canales que se ponen para poder ir guiando a las personas invidentes, débiles visuales. Las cocinas, que sí, las barras, por ejemplo, si se va a hacer una barra para preparación o consumo de alimentos, ahorita que hablábamos de que los comedores están reduciendo su tamaño, incluso desapareciendo, las barras sean de un espesor 5 centímetros, se puede hacer, por ejemplo, y podamos entrar con la silla de ruedas. Y luego podamos girar para salir de ahí, ¿no? Que las estufas sean estas de inducción para evitar la quemadura, porque hay gente que quizás no distinguen ya bien las distancias y puedan quemarse. El gas tiene es un riesgo importantísimo. Debemos pintar las tuberías de gas en color amarillo, debemos tener el mayor cuidado posible, en algunos casos hasta detectores de fugas para poderlo controlar, ¿no? Y algo aquí de la ergonomía, que es toda esa adaptación entre el hombre y los objetos en cuanto a distancias. Y a mí me gustaría agregar algo aquí, en todo lo que estamos diciendo pueden darse mejores condiciones y a través del diseño arquitectónico de calidad. Desde el principio podemos considerar escenarios a largo plazo. Hoy una casa puede durar, siempre han durado en algunos casos muchísimos años, 50, 60 más. Si nosotros, independientemente de la edad, cuando alguien manda hacer no solamente una casa, un comercio, un restaurante, etcétera, considera cierta intención que exista ese escenario donde él va a vivir ahí, una oficina donde él va a trabajar ahí, que pueda pensar en un escenario a largo plazo y hacer las previsiones necesarias. Y eso se logra a través de un proyecto de calidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora en muchas viviendas donde no tienen las características necesarias? Pasa el tiempo, nido vacío, viudez, soledad, etcétera, casa muy grande y de pilón, la casa no tiene las adaptaciones necesarias, no cumple con muchas, no puede responder a estas necesidades que se van a presentar a cierta edad. ¿Qué es lo que sucede? Hay que hacer una remodelación que generalmente sale muchísimo más cara que haberlo previsto, o a veces no es tan factible esto y hay que vender, hay que rentar, hay que salirse de ahí. Y eso implica un desarraigo de las personas, que además de animales ligados a la naturaleza, somos animales ligados a otros seres humanos, somos gregarios, somos de manada, y cuando a alguien de esa manada lo aíslan, como al león, ¿no? El león, que es el jefe de la manada, cuando él lo quieren expulsar,
sale de ahí y muere de manera muy rápida. El lobo cuida a sus viejos, probablemente como ninguna otra especie, incluyendo a los humanos. Entonces, todo esto debemos considerarlo porque son escenarios que se van a presentar y a los que nosotros debemos responder muchas veces en cuanto a mí, desde el diseño, en cuanto a Fer, de toda esta parte integral de la gerontología que toca pues muchísimas otras disciplinas, ¿no? Con las que te relacionas. Sí, completamente. Sí. Bien, vamos con la última, que es precisamente aquí ya casi la conclusión de lo que estamos viendo. Cómo la casa del futuro es completamente gerontológica. Sí. Y si hace un rato hablábamos de la casa de mis sueños, pues esa sería así como que la casa de mis sueños en un futuro, no ahora. Pero pueden verla, ¿no? Sí, una sola plaza, ¿no? Que de alguna manera podríamos estar viendo donde está el dormitorio, donde está la parte de la iluminación, donde tengo acceso a lo que sería el baño en un recorrido corto, donde yo tengo acceso a toda la tecnología, donde no hay paso a desnivel, donde yo tengo esa rampa que me permite la movilización, donde yo tengo apoyos de la parte de la limpieza, en la parte del confort, de la iluminación, de la parte del calor, humedad, etcétera, y donde yo tengo también esta parte de iluminación natural, en la parte de este es mi espacio, esta es la parte de mi lugar, donde no voy a estar horas y horas limpiando, sino es donde yo puedo vivir, donde yo puedo continuar, donde puedo seguir leyendo, donde puedo estar relajándome, donde puedo hacer muchas cuestiones. Y estamos hablando de una sola planta, de un solo espacio, que esto me va a llevar a dar estos 3 principios: proteger el cuerpo envejecido, sostener la identidad, conectar sin abrumar. Y eso yo supongo que podría ser el sueño de muchas personas adultas mayores que les gustaría de alguna manera llegar a este tipo de conclusión, que sería en este caso, la arquitectura del futuro no se mide en metros cuadrados, sino en años de vida autónoma. Ahora sí ya pueden aplaudir. Ay, sí. Oye, regrésala. No, está bien. Regresa la otra, ¿no? Creo que aquí, de las cosas que tocaste, fíjate cómo algunas personas que tienen la capacidad económica para cambiar de casa, ¿qué es lo que nos piden? Quiero una casa de un solo nivel. Cuando antes te pedían de 2 o más. Y mucho de lo que dijiste pues es importantísimo. Fíjate, el contacto con la naturaleza, de una u otra manera. Aunque aquí tenemos estas alfombras. Esa es la parte de las alfombras. No, pero nos permite ejemplificar quizá cosas que hasta debemos evitar. Las rampas, además de la pendiente adecuada, tienen una barra de apoyo. Eso te ayuda muchísimo a cuidar las personas. Los colores son cálidos. Eso también hace un ambiente más agradable. La iluminación es suficiente y tenemos todos estos apoyos tecnológicos. Hace unos días hicimos una entrevista con una empresa de domótica y veíamos precisamente toda la necesidad y cómo se está aprovechando, toda la necesidad que existe para que la persona siga teniendo su autonomía, que no sea considerada por la familia como una carga, que es otro problema gigantesco. Hay aquel dicho de que un padre puede mantener 10 hijos, pero 10 hijos después no lo mantienen a él ni de chiste, ¿no? Entonces, esto de conectar sin abrumar, pero que sí exista la facilidad del contacto con la familia, con los vecinos más cercanos, etcétera. Y la tecnología ahí nos abre muchísimas oportunidades, desde tener cámaras al interior para estar al pendiente de la mamá, del papá que vive a 500 kilómetros, poder comer virtualmente con él, ¿no? Sí, o sea, las propias instituciones, los seguros, ambulancias y demás, completamente conectados. Claro, ¿no? Y que esa situación gregaria no se pierda tan fácil. Los botones de pánico, estos botones, estos timbres inalámbricos que pueden a un familiar que viva cerca o en la misma casa o un vecino. Sí, estar atentos. Donde puedas emitir una señal de alerta. Los radios, los radios, pues ya no se usan, pero sí de alguna manera. Son bien útiles. Estos son súper útiles. Lástima que se ocupan cada vez menos, ¿no? Pero estos te permiten una comunicación inmediata sin tener que marcar, sin tener que
se te va el internet, con que hay electricidad, son a veces muy útiles. Entonces todos estos tipos de recursos, de pronto debemos estarlos considerando y debemos diseñar un espacio hasta donde sea posible con la flexibilidad conceptual necesaria para responder a estas demandas a través del tiempo. Sí. Pues era Alexa, marca el 911. Ah, sí, cierto, ¿no? Sí, y todas las que salgan de competencias, ¿no? Pero qué bueno que existen esos apoyos, ¿no? El problema ahora con la limpieza, y tú lo mencionaste muy bien. Sí, o sea, de alguna manera... Estos aparatos ahora... El espacio ya no tan grande como tú manejabas, ¿para qué tantas recámaras que a lo mejor es una sola persona que está ahí, o una pareja, algo que requiere tanto? Sí. Y bien, bueno, la siguiente, yo había terminado con esto, de que la arquitectura del futuro no se mide en metros cuadrados, sino en años de vida autónoma. Y por último, de algunas fuentes donde fue la información, si gustan ahondar un poco más en este tipo de temas, pues de manera directa se podría hacer. Y pues por mi parte sería así como que mi participación. No, pues muchísimas gracias, Fer. Creo que ha sido una plática, una conversación, más que entrevista, una conversación muy importante. Y a mí me parece que dejamos cosas que pueden ayudarnos a reflexionar a todos en cómo abordamos el diseño desde una casa, un comercio, un restaurante, el espacio donde cualquier humano se mueva, cómo lo abordamos ahora bajo esta perspectiva de una expectativa de vida mucho mayor que antes, ¿no? Hoy, si no mal recuerdo, la expectativa de vida de las mujeres 78 años, 75. La de hombres 75, pero de acuerdo a los avances de la ciencia y la medicina, pues se espera que en poco tiempo se pueda llegar incluso a los 120 años, ¿no? Ojalá sea con una calidad de vida adecuada, porque pues tendrán que tener un banco de prótesis gigantesco que nos va a hacer mucha falta, ¿no? Yo creo que la idea es llegar lo más joven posible, lo más tarde posible. Es como que la parte de la idea. Sí, claro. Y de alguna manera siendo funcionales, con la calidad de vida. Y bueno, esa es parte donde yo de alguna manera estoy cruzando lo que es la parte de mercadotecnia con gerontología, entender para atender, y que de alguna manera pues son nuevas necesidades, pero que seguimos atendiendo, y si logramos entender bien nuestro segmento, pues creo que es un ganar-ganar. Claro, y además es atender una necesidad de la sociedad importantísima, ¿no? Y si lo vemos desde otro punto de vista, pues es un mercado creciente, enorme, gigantesco y seguramente de muchísima dinámica, ¿no? Ajá. Y bueno, no es un segmento fuera de nuestra realidad, ¿no? Algún día fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, y si Dios no lo permite, pues llegar a una tercera edad, lo más lejos que se pueda, ¿no? Lo más lejos, lo más jóvenes que podamos llegar, entonces irnos preparando, ¿no? Porque este es nuestro ahorro, o sea, qué tanto estamos durmiendo, qué tanto estamos alimentándonos, qué tanto estamos preparándonos para el futuro, ese cambio, lo que hablabas, esa parte de planeación, hablarlo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, nuestras redes de apoyo, o sea, cómo vamos interactuando con los demás para prepararnos, ¿no? Y no generar ese conflicto, porque sí es muy marcado, ¿no? De un día para el otro, el retiro, los duelos, las pérdidas, estos cambios que son tremendos en las personas adultas mayores. Sí, alguna vez escuchamos, ¿no? Ya se jubiló y salió nada más para morirse, ¿no? Ajá, esa es de las cuestiones que tenemos que tener cuidado. Porque no tenía planeado qué hacer. Ambicionaba tanto dejar de trabajar que cuando dejó de trabajar y no supo qué hacer. Y lo que sucedió es que se murió. Antes era mucho más común escuchar eso. Ahora creo que hay mayor conciencia y la gente se va preparando para que eso no le ocurra. Bueno, creemos que aquí quienes vean este video encontrarán un granito de arena que les ayude a tomar mejores decisiones. Quienes van a diseñar un inmueble de la naturaleza que sea, busquen hacerlo con un proyecto de calidad, no un proyecto bonito, no, un proyecto de calidad que responda a muchísimos aspectos, ¿no? Y comparte este episodio con alguien más que lo pueda necesitar y apóyanos suscribiéndote al canal. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Gracias, Fer. Gracias a ti. No, al contrario. Gracias.